Hola chicos, esta vez nosotros nos adentramos en un mundo donde el terror no solo se siente, sino que se respira en cada rincón oscuro. Imaginen un espacio donde la luz es un lujo y los sonidos son ecos de algo que no debería estar ahí. No creerás lo que escuché aquella noche, cuando todos ignoraron los gritos de la reina vampiro alienígena, excepto yo, un simple soldado humano. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y ya que estás, dime en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es allá, porque esta historia nos va a mantener despiertos. Así que comencemos juntos el viaje de esta historia. La oscuridad era absoluta, como si el universo hubiera decidido tragarse toda la luz. Mi respiración era lo único que rompía el silencio, un sonido áspero y acelerado que parecía demasiado humano para ese lugar. El aire estaba frío, pero no de un frío normal. Era un frío que calaba los huesos, un frío que hacía que la piel se erizara sin que hubiera viento. De repente, un grito desgarrador rompió la calma, un sonido que no parecía de este mundo, ni siquiera de un animal. Era la reina vampiro alienígena, y su voz era un lamento que retumbaba en las paredes metálicas de la nave abandonada donde nos encontrábamos. Mis compañeros de escuadrón no reaccionaron, como si estuvieran sordos o paralizados por el miedo, simplemente ignoraron esos gritos, pero yo no podía. Algo en ese sonido me llamaba, un instinto de supervivencia mezclado con una curiosidad peligrosa. Avancé con cautela, cada paso resonando en el pasillo estrecho. Las sombras parecían moverse, como si la oscuridad misma estuviera viva, acechando, esperando el momento para atacar. De repente un ruido detrás de mí me hizo girar bruscamente. Nada, solo la sombra de una figura que desapareció en un parpadeo. Mi corazón latía fuerte y la adrenalina me mantenía alerta. El grito volvió, más cerca esta vez, más desesperado. Seguí avanzando, con la linterna temblando en mi mano, iluminando fragmentos de un mundo que no entendía. La piel de la reina, pálida y translúcida, reflejaba la luz de una manera que parecía casi irreal, y sus ojos, grandes y oscuros, me miraban con una mezcla de miedo y súplica. Cada vez que intentaba acercarme, un sonido agudo me sobresaltaba, como si algo invisible me estuviera advirtiendo que siguiera adelante con cuidado. El aire se volvió más denso y la sensación de ser observado creció hasta volverse insoportable. Fue entonces que sentí una presencia detrás de mí, fría y amenazante. Me giré lentamente, preparado para enfrentar lo que fuera, pero solo encontré el vacío. Los gritos de la reina se intensificaron, llenando el espacio con una energía que parecía romper la realidad misma. Mi cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino por la extraña conexión que sentía con ella. En ese momento supe que no estaba solo, que algo más estaba en juego, algo que ni siquiera mis superiores podrían comprender. Y mientras todos ignoraban su llamado, yo decidí escuchar, porque a veces, en el terror más profundo, se esconden las verdades más oscuras. Después de la oscuridad y el miedo, la atmósfera cambió de manera tan radical que casi me sorprendí a mí mismo. La reina vampiro alienígena, esa figura que hasta hace poco parecía un espectro aterrador, ahora estaba frente a mí con una vulnerabilidad que jamás habría imaginado. Sus ojos, antes llenos de pánico y desesperación, ahora brillaban con una intensidad diferente, una mezcla de curiosidad y deseo que me dejó sin aliento. Nunca pensé que en medio de una misión de vida o muerte podría sentir algo tan humano como la atracción. Pero allí estaba, en ese pasillo frío y metálico, donde la tensión no era solo por el peligro, sino por una conexión que se estaba formando entre nosotros. Su voz, antes un grito desgarrador, se volvió suave y seductora. Me habló con un tono que me envolvía, como si cada palabra fuera un hechizo que me ataba a ella. Sentí cómo mi cuerpo respondía a esa cercanía inesperada. La forma en que sus dedos rozaban mi brazo, ligera pero decidida, me hizo olvidar por un momento todo el horror que nos rodeaba. Era extraño, casi irreal, pero allí estaba la reina, no como un monstruo, sino como alguien que necesitaba ser comprendido y amado. Su piel,
fría pero sorprendentemente suave, contrastaba con el calor que comenzaba a crecer dentro de mí. Nos miramos a los ojos y en ese instante el tiempo pareció detenerse. No importaban las diferencias, ni las especies, ni el conflicto que nos había puesto en esa situación. Solo éramos dos almas encontrándose en un universo hostil. La conexión era intensa, casi palpable, y me di cuenta de que detrás de esa fachada alienígena había una historia de soledad y deseo. La seducción no era solo física, era un intercambio profundo de emociones que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre nosotros y ellos. La reina me habló de su mundo, de sus miedos y esperanzas, y yo le conté sobre la humanidad que representaba. En medio del caos, encontramos un refugio en el otro, una chispa de esperanza que parecía imposible. Cada gesto, cada suspiro, cada mirada, era un poema silencioso que escribíamos juntos. La pasión crecía, no solo por la atracción, sino por la comprensión mutua que rompía barreras ancestrales. En ese pasillo oscuro, entre sombras y ecos, descubrí que incluso en la guerra, el amor puede florecer de las formas más inesperadas. Y mientras nos acercábamos, con la promesa de algo más allá del conflicto, supe que esta historia no sería solo de terror o supervivencia, sino también de un vínculo que desafiaría todo lo que conocíamos. Justo cuando pensaba que la conexión entre la reina vampiro alienígena y yo podría ser un refugio en medio del caos, la realidad golpeó con una fuerza que no esperaba. La pasión que nos unía empezó a desvanecerse, reemplazada por una maraña de mentiras y deslealtades que amenazaban con destruir todo lo que habíamos construido. La reina, esa figura que parecía tan vulnerable y sincera, comenzó a mostrar un lado oscuro que no había visto antes. Las dudas se colaron en mi mente como sombras al atardecer. ¿Realmente podía confiar en ella o era solo una estrategia para manipularme? Las conversaciones que antes eran cálidas y llenas de promesas, ahora estaban cargadas de silencios incómodos y miradas evasivas. Descubrí que no solo había secretos entre nosotros, sino que también había alianzas ocultas que me dejaban fuera del juego, como un peón en un tablero que no entendía. La traición llegó en forma de revelaciones dolorosas. Su pueblo, la colmena de la que ella era reina, no veía con buenos ojos nuestra relación. Habían conspirado para usarme como un instrumento, y yo, ciego por el afecto, no lo había visto venir. La reina tuvo que elegir entre su deber y sus sentimientos, y esa elección no fue fácil ni justa para ninguno de los dos. Las discusiones se volvieron inevitables, llenas de reproches y lágrimas. La tristeza se apoderó de mí, una tristeza que no solo era por la pérdida del amor, sino por la traición que sentía en lo más profundo. La reina, a pesar de su poder y majestuosidad, parecía tan humana en su dolor como yo en mi desilusión. En medio de ese drama, comprendí que no todo era blanco o negro. Había razones, miedos y presiones que la habían llevado a actuar así, pero eso no hacía menos doloroso el engaño. La relación se fracturó y con cada grieta la esperanza de un futuro juntos se desvanecía. A pesar de todo, no podía negar el impacto que esta experiencia había tenido en mí. Había aprendido sobre la complejidad de las emociones, sobre la fragilidad de la confianza y sobre cómo incluso en los momentos más oscuros, la verdad tiene un precio que debemos pagar. La historia que comenzó con terror y pasión, ahora se convertía en un drama de traición que me obligaba a enfrentar no solo a la reina, sino también a mis propios demonios internos. Y aunque el dolor era intenso, también era el primer paso hacia algo nuevo, algo que aún no podía imaginar. Después de la tormenta de traición y desengaño, me encontré solo, enfrentando no solo la pérdida de la reina vampiro alienígena, sino también la sombra de mis propias dudas y miedos. Pero en ese abismo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La oscuridad que antes me había paralizado, ahora se convirtió en un impulso para seguir adelante, para superar las heridas y encontrar un nuevo propósito. Recordé cada momento, no para aferrarme al dolor, sino para entender lo que había aprendido. La reina, con todas sus complejidades, me había mostrado que incluso en los lugares más inesperados, la fuerza para resistir y crecer puede encontrarse. No era solo una cuestión de sobrevivir a la misión, sino de superar las barreras internas que me habían limitado. Empecé a entrenar con más disciplina, a fortalecer no solo mi cuerpo, sino también mi mente. Cada paso que daba en los pasillos de la nave abandonada
Cada respiración en ese ambiente hostil se convirtió en un acto de resistencia y afirmación. No permitiría que la traición definiera quién era. En cambio, usaría esa experiencia para convertirme en alguien mejor, más fuerte. La conexión con la reina, aunque rota, dejó una huella que me impulsó a buscar la verdad más allá de las apariencias. Me propuse entender no solo a mis enemigos, sino también a mí mismo. La humanidad que representaba no era solo un título, sino una fuente de esperanza y resiliencia que podía inspirar a otros. Con el tiempo, la oscuridad comenzó a ceder ante la luz de mi determinación. Encontré aliados inesperados, compañeros que compartían mi visión y me apoyaban en este camino de superación. Juntos, empezamos a reconstruir no solo la nave, sino también la confianza en un futuro donde la coexistencia fuera posible. La historia que comenzó con gritos ignorados y miedo, terminó siendo un testimonio de cómo la adversidad puede transformarnos. Aprendí que la verdadera fortaleza no reside en evitar el dolor, sino en enfrentarlo con valentía y salir adelante. Y aunque la reina vampiro alienígena y yo tomamos caminos diferentes, su recuerdo sigue siendo un faro que ilumina mi camino. En este viaje, descubrí que la superación personal es la victoria más grande que podemos alcanzar. No importa cuán oscuro sea el abismo, siempre hay una luz esperando ser encontrada. Y esa luz, amigos, es la que nos guía hacia un mañana mejor. Ahora que hemos recorrido juntos esta historia, quiero que te detengas un momento y reflexiones sobre lo que significa superar las adversidades. La vida, al igual que mi encuentro con la reina vampiro alienígena, está llena de momentos inesperados que nos desafían y nos ponen a prueba. Pero dentro de cada uno de nosotros hay una fuerza increíble, una chispa que puede encender la llama de la esperanza y la resiliencia. No importa cuán oscuro parezca el camino, ni cuántas veces sientas que el mundo te da la espalda, siempre hay una manera de levantarse, de transformar el dolor en aprendizaje y el miedo en valentía. La verdadera superación personal no es un destino, sino un viaje continuo que nos hace crecer y nos acerca a la mejor versión de nosotros mismos. Así que cuando enfrentes tus propios desafíos, recuerda esta historia. Recuerda que incluso en la oscuridad más profunda puedes encontrar luz, que el fracaso y la traición no definen quién eres, sino cómo decides responder a ellos. Y sobre todo, que no estás solo en este camino. Gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que te haya inspirado a mirar hacia adelante con esperanza y determinación. Mantén la cabeza en alto, el corazón abierto y sigue avanzando, porque el futuro es tuyo para conquistarlo.